Amigos viajeros, bienvenidos a una nueva etapa de este viaje a lo largo de Vietnam. Nos encontramos en Hanoi, entonces ¿qué tal si me acompañan a descubrir la bulliciosa capital de Vietnam? Hanoi, qué ciudad tan fascinante desde cualquier ángulo que se mire. He pasado días realmente intensos recorriendo esas calles, una mezcla perfecta entre el caos, el ruido constante y esos momentos de calma con un café exquisito en la mano. Caminar por aquí es sumergirse en una explosión de comida tradicional, historia y una cultura que se respira en cada esquina. En este video mi intención es mostrarles un poco de todo lo que uno se encuentra al perderse por sus calles, que sin duda están entre las más vivas y coloridas que he visto en mi vida. Pero antes de empezar este recorrido, tengo algo importante que contarles. Bueno, mis compañeros de viaje, si se acuerdan, en el otro video nos dejamos en Hue. Llegar hasta Hanoi, la verdad es que no estaba en nuestros planes, así de manera directa después de Hue. Teníamos planeado quedarnos en un área muy particular de este país que queda a lo largo del paralelo número 17 y que es conocida como zona desmilitarizada. En esta área estaba la frontera entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, un área muy estratégica, especialmente durante la guerra de Vietnam. Por allá tenía planeado dar un poquito más de contexto a la historia de la guerra de Vietnam, pero bueno, no pudimos porque tuvimos un pequeño accidente con la moto. Resulta que yo iba parqueando la moto, no medí bien las distancias que había con las otras motos que estaban parqueadas por allá. El pie de Laura se quedó atrapado en una de esas motos y se necesitaron unos puntos, se fracturó un dedito. Entonces tuvimos que parar por unas semanas más en Hue para permitir la recuperación del pie. Tuvimos que borrar de nuestros planes la visita a esos lugares muy sugestivos y llegar directamente acá a Hanoi. Si ustedes me siguen en Instagram ya saben lo que pasó, ya están al corriente. Lau se encuentra mucho mejor, ya puede caminar, le quitaron los puntos, entonces todo bien. Afortunadamente tenemos un seguro médico de viaje, así que pagó todos los costos de la hospitalización y todo esto, la operación y todo, porque la cotización, chicos, estuvo fatal. Nos cobraron $5,000. $5,000. Es en situaciones como estas que uno se da cuenta de qué importante es tener un seguro de viaje cuando estás lejos de tu casa. El seguro de viaje que estamos utilizando en este momento se llama Safety Wings. Les dejo el link en la descripción si un día lo van a necesitar. Obviamente, si utilizan mi link, me van a dar una pequeña comisión que no les va a costar nada. Les agradezco mucho. Bueno, ahora sí, empecemos a hablar de Hanoi. Hanoi es la segunda ciudad más poblada de Vietnam después de Ho Chi Minh, con casi 8 millones de personas. A diferencia de Ho Chi Minh, que es el centro económico del país, Hanoi es el alma cultural y política de Vietnam. Las calles de esta ciudad son una de las más traficadas del sureste asiático. De hecho, para grabar este vlog me tocó irme un poco más a las afueras del centro histórico porque simplemente es imposible. Además es peligroso porque si yo estoy poniendo atención acá a la cámara, no veo lo que pasa a mis alrededores con las motos, y hay miles y miles de motos que no respetan las reglas más comunes de la carretera. Hasta cruzar la calle puede ser algo de bastante peligroso. De hecho, en estos días casi me atropellan 3 veces, pero afortunadamente no pasó nada de grave. Acá las motos y los carros no paran cuando te ven cruzar la carretera. Simplemente tú tienes que mantener tu ritmo, cruzar con tu ritmo
ser predecible y ellos simplemente te pasan al lado y muchas veces a unos centímetros de tu cuerpo. Y esta es una de las razones por la que esta ciudad puede ser no adapta a todos, especialmente si eres una persona que se estresa muy fácilmente. Puedo tranquilamente afirmar que en Hanoi el sentido cívico es mucho más bajo del sentido cívico de Ho Chi Minh. Se utiliza masivamente el pito porque con el pito ellos te dicen, mira, estoy pasando, no voy a parar, cuidado. Pero a pesar de lo caótico que es esta ciudad, a pesar del hecho que te pone mucho a las afueras de tu zona de confort, es un lugar imprescindible para visitar, para entender el alma de Vietnam y los vietnamitas. Entre los puntos que más destacan en Hanoi tenemos el barrio antiguo. El barrio antiguo de Hanoi es un lugar donde perderse por sus callejones y observar la vida que fluye. Situado en el distrito de Hoan Kiem, el barrio antiguo representa el núcleo histórico y geográfico de la capital de Vietnam. Su diseño actual está condicionado por su ubicación estratégica entre dos cuerpos de agua fundamentales, el Río Rojo al este y el lago Hoan Kiem al sur. Entrar en esa zona de la ciudad es una experiencia hiperestimulante para los sentidos. Es un lugar lleno de colores, olores y sabores, constantemente acompañados por el rugido de los motores y el sonido de los claxon. Las calles y los callejones más laberínticos ofrecen una cantidad desmedida de tiendas y restaurantes, desde los más costosos hasta los más humildes, que se han ido transmitiendo a través de los árboles genealógicos de las familias. Es un lugar donde los vietnamitas trabajan duro, cargando prácticamente cualquier cosa en sus scooters. Pero al mismo tiempo es el sitio preferido de millones de personas para relajarse y socializar en la acera con un buen pho y el mejor café de Vietnam. Su estructura se remonta a los siglos XI y XII, cuando los artesanos de las aldeas cercanas se establecieron acá, cada uno especializado en un oficio. Y así nacieron las 36 calles gremiales, un nombre que simboliza la riqueza comercial de este barrio. Y aún hoy muchas calles conservan su especialidad ancestral. Hay por ejemplo calles como Hang Bac, la calle de La Plata, que sigue siendo el centro de la joyería. Otra calle es por ejemplo Hang Gai, la calle del cáñamo, conocida por sus sedas y textiles. Se ve muchísima gente haciendo un paseo con los rickshaw. Son carritos tradicionales, antes se utilizaban como un verdadero medio de transporte, ahora son algo muy turístico. En este momento nos encontramos con una ciudad muy concurrida, especialmente porque en unos días, el 2 de septiembre, se van a celebrar los 80 años de la independencia de Vietnam. Y es por esto que por todo lado se venden banderas de Vietnam, camisetas de Vietnam, pañoletas, gorros, sombreros, de todo. Es algo increíble, todo es rojo. La verdad es que los vietnamitas son grandes patriotas. El patriotismo en Vietnam no es solo orgullo, es puro instinto de supervivencia. Llevan más de 2000 años defendiendo su soberanía, primero frente a imperios antiguos, luego contra el colonialismo francés y finalmente ante las potencias modernas como los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Para ellos la independencia no fue un regalo, sino una conquista que costó siglos de sacrificios. La figura de Ho Chi Minh sigue siendo el pegamento que une a todas las generaciones bajo una misma identidad. Vietnam, Ho Chi Minh, Vietnam.
Hoy ese orgullo se refleja en su explosión económica y en la pasión con la que celebran cada éxito nacional. En definitiva, ser patriota en Vietnam significa honrar su historia de resistencia para asegurar que nadie vuelva a decidir su futuro por ellos. Vietnam, Ho Chi Minh. Vietnam, Ho Chi Minh. Vietnam, Ho Chi Minh. Vietnam. El 2 de septiembre va a haber un desfile gigante, enorme, alrededor de toda la ciudad. Van a cerrar muchísimas calles. La verdad es que no creo que me voy a meter en ese caos. En estos días hicieron pruebas de desfiles y había miles y miles de personas sentadas en los andenes. No se podía caminar. Un día nos quedamos atrapados en una esquina de una calle. Entonces creo que es más sabio no meterse en ese caos en ese día. Hablando de caos, no hay lugar más caótico de este. Es un estrecho callejón en el corazón del barrio antiguo donde el ferrocarril pasa a escasos centímetros de las casas y cafeterías. Este lugar nació por falta de espacio en la ciudad, pero hoy es un fenómeno turístico donde puedes tomar un café, obviamente mucho más caro de lo normal, mientras sientes la vibración del tren pasando literalmente a tu lado. Aunque las autoridades suelen restringir el acceso por seguridad, sigue siendo el símbolo máximo del caos organizado vietnamita. No soy muy fan de los lugares tan masificados por el turismo como este, pero aún así fue interesante ser testigo de algo que está absolutamente prohibido en casi cualquier otro país del mundo. Lo más interesante es ver cómo los vecinos hacen su vida cotidiana sobre el ferrocarril, cocinando o charlando, hasta que suena la señal y todos se retiran rápidamente para dejar paso a la enorme locomotora que atraviesa el barrio. Después que el tren pasa, las barreras se levantan y el caos retoma su curso. Este es uno de los lagos que salpican la ciudad de Hanoi, se llama Quo Thai, es el más grande de todos. Un lago muy famoso aún porque alberga una de las siluetas más famosas de toda la ciudad, que es la de la pagoda Quang Trang, o por lo menos así creo que se diga. Y hablando de lagos, en el centro del barrio antiguo de Hanoi se encuentra uno de los lugares cultural y espiritualmente más importantes del país, el lago Hoan Kiem. Es un sitio muy fotogénico, por supuesto, mucha gente viene aquí a retratarse con sus mejores galas. El lago Hoan Kiem es, digamos, el centro emocional del barrio antiguo. El nombre significa Lago de la Espada Restituida. Este nombre viene de una leyenda que data del siglo XV. La leyenda narra que el emperador Le Loi recibió una espada mágica de una tortuga gigante en este lago para combatir contra los invasores chinos. Tras la victoria, la tortuga recuperó la espada. Hoy la Torre de la Tortuga, Ta Proa, es una pequeña isla en el lago, y el templo Ngoc Son, al que se accede por el icónico puente Huk, el puente del sol naciente, son monumentos que conmemoran esa historia, sirviendo como un recordatorio constante de la identidad nacional de Vietnam. Lo increíble de esta historia es que no era solo un mito. En el lago realmente vivían tortugas gigantes.
Se trataba de una especie extremadamente rara llamada tortuga de caparazón blando de Shanghai. Durante décadas, ver a una de estas tortugas asomar la cabeza se consideraba un presagio de muchísima buena suerte. Dentro del templo Ngokson puedes ver dos ejemplares reales preservados, uno capturado en 1968 que pesaba 250 kilos y el famoso gran abuelo tortuga que murió en 2016. Su muerte causó un luto nacional, ya que se creía que era la última guardiana de la espada mágica. Y por supuesto fue embalsamada con técnicas avanzadas para que pareciera casi viva. Un poco a las afueras del centro histórico se esconde su templo más preciado, el Templo de la Literatura. El complejo está dividido en 5 patios que representan los 5 elementos. Al entrar te recibe una estructura de madera roja con un círculo en el centro. Es el símbolo oficial de Hanoi y representa la estrella de la literatura. Es tan importante que incluso aparece en el billete de 100.000 dongs. Luego entras al recinto del Pozo de la Claridad Celestial, un estanque cuadrado que refleja el cielo. Este lugar fue fundado en 1070 por el emperador Li Tantong. Este lugar no solamente honra a los eruditos, sino que también albergó la primera Universidad Nacional de Vietnam. Todas esas estelas que quedan por allá bajo de esos techos contienen los nombres de los estudiantes más destacados de esta universidad a lo largo de los siglos. Acá también se tenían los concursos públicos para volverse mandarín, oficiales de alto rango en la administración imperial. Esas estelas son el testimonio de la importancia que se daba al conocimiento y a la erudición en la historia de este país. Otra cosa que llama la atención de este templo es su arquitectura, de verdad es preciosa. Si te interesa, aquí también puedes participar a talleres de caligrafía Hannom, los caracteres antiguos basados en el chino. Te enseñan cómo sujetar el pincel verticalmente y cómo controlar la presión para crear trazos finos y gruesos. Este lugar es increíble porque está en el corazón de Hanoi, que es una de las ciudades más bullosas, más ruidosas que he conocido en mi vida, más caóticas, pero es como que todo este caos que queda a las afueras no llega hasta acá. Acá todavía se puede disfrutar de un poco de paz y todo lo demás se queda más allá de esos muros. Paseando por la ciudad es fácil encontrarse con cientos de pequeños templos, verdaderos refugios frente al caos urbano. En Vietnam no se sigue una sola religión de forma estricta, sino una mezcla única de varias creencias que conviven en armonía: el budismo, el confucianismo y el taoísmo.
Bueno, ahora hablamos un poco de comida. Hanoi ofrece una gama infinita de opciones para todos los gustos. Comer fuera, en cocinas a pie de calle, es uno de los pasatiempos favoritos de los vietnamitas. Y ahora te voy a mostrar los lugares donde comí y que creo que podrían gustarte. Empezamos con un buen pho norteño, la versión original del plato nacional. A diferencia del sur, el estilo del norte es más minimalista y se centra en la calidad del caldo claro y cristalino, con un sabor profundo pero nada dulce. Mi consejo es que lo pruebes en este lugar. Uno de los mejores banh mi lo probé aquí, en el popular Banh Mi 25. Te recomiendo acompañarlo con un batido de mango, es fantástico. Es un lugar muy concurrido, pero créeme, vale la pena. Además que los tiempos de espera no son tan largos. Tampoco te vayas sin probar el Bún Cha, famoso por sus albóndigas y panceta a la parrilla de carbón, servido con un caldo tibio de salsa de pescado y fideos de arroz. Como habrás notado, en Vietnam siempre es la hora del café. Si buscas uno de los mejores sitios para probar el café de huevo, te recomiendo este. Una verdadera explosión de sabor. Era súper cremoso y los sabores del café, el huevo y el azúcar estaban perfectamente equilibrados. Punto extra también por el estilo, un ambiente muy acogedor y relajado que te hace olvidar el caos de afuera. Este café con huevo, de hecho, se inventó acá en Hanoi hace más de 100 años. Esto porque en ese entonces, acá en el norte de Vietnam, había escasez de leche. Entonces, en lugar de echar leche al café, se empezó a echarle huevo, que era mucho más disponible. Y hablando de lugares acogedores, dentro de esta casa antigua hay otro café que deberías probar. Entre sus sabores tienen la crema de huevo con lima. Y bueno, la cara de Laura lo dice todo. Yo opté por algo más tradicional y lo comí a mi manera, remojando un buen croissant. Otra cosa muy local por hacer acá es visitar los muchos mercados callejeros que hay. No estoy hablando de mercados de souvenirs, esos mercados que están hechos solamente para los turistas. Estoy hablando de lugares mucho más auténticos como este que les voy a mostrar ahora. Vietnam y Hanoi ofrecen una de las escenas de street food más variadas del mundo. Aquí caminas por los callejones claustrofóbicos invadidos por locales y turistas que no se resisten a platos auténticos, donde la tradición manda y los precios son bajísimos. A diferencia de los supermercados, estos mercados se instalan cada mañana en las aceras del barrio antiguo. Encontrarás hileras de vendedoras con sus sombreros cónicos, la mayoría mujeres que vienen del campo con sus cestas de mimbre, llenas de verduras frescas, hierbas aromáticas y flores de calabaza. Lo que más impresiona es que todo está en su estado natural. El pescado sigue vivo y la carne se corta frente a ti. Sé que no es algo apto para todos los estómagos, pero es un proceso transparente que ha funcionado así durante siglos.
Esa es la fruta más extraña que hemos visto hasta el momento. La verdad es que ni sé cómo se come. Ahora te llevo al mercado más local de todos, pero para estar en el centro de la acción hay que despertarse al alba. Estamos en el mercado del Long Bien, justo bajo el icónico puente de hierro que alberga la línea ferroviaria. Este es el lugar donde se abastecen miles de puestos cada día. La variedad es increíble, pero más lo es ver a los trabajadores cargando de todo en sus scooters, sin importar el peso o la dimensión. Estos son los lugares que me gusta visitar porque sé que son prácticas destinadas a desaparecer. Y tener la oportunidad de ver estas rutinas con mis propios ojos y capturarlas con mi lente me hace sentir muy agradecido. Un lugar obligatorio para conocer y visitar acá en Hanoi es el mausoleo de Ho Chi Minh, el líder comunista que luchó hasta la muerte para la independencia de Vietnam. Este mausoleo se encuentra en el centro de la ciudad y es de pronto el lugar más vigilado de todo Vietnam. Es por supuesto un sitio de enorme importancia cultural y política para los vietnamitas. La particularidad de este mausoleo es que allá se encuentra el cuerpo embalsamado del líder político, que de hecho no fue cremado como él quería. El cuerpo de Ho Chi Minh se puede observar con mucho respeto, es un lugar extremadamente solemne, pero hay horarios muy específicos en los que está permitido ver el cuerpo. Entonces averígualos antes de programar tu visita al mausoleo de Ho Chi Minh. Ten en cuenta que el mausoleo es un lugar extremadamente popular, así que espera filas kilométricas bajo el sol, a veces de hasta 3 horas. Obviamente está estrictamente prohibido filmar o fotografiar dentro. En el mismo sitio también puedes visitar la casa de Ho Chi Minh y la icónica pagoda del Pilar Único. Seguimos con la historia en la prisión de Hao Lo, un lugar donde las paredes todavía parecen susurrar historias de resistencia. Construida por los franceses como Maison Centrale, o perdón, no sé cómo se pronuncia porque no sé el francés, pero el nombre significa horno de fuego, una metáfora perfecta para el calor asfixiante y las condiciones infrahumanas que vivían los prisioneros. Aquí todavía se conservan las celdas donde los prisioneros eran encadenados y la guillotina original que usaban los colonizadores. Es un espacio que no suaviza la realidad. Además, aquí se conserva un tramo del alcantarillado original por el que lograron escapar varios prisioneros que más tarde se convertirían en líderes revolucionarios del país. Como ven, amigos, Hanoi es un lugar rico de historia, tradición y cultura.
Quizás es donde más se respira el espíritu vietnamita de todos los lugares que hemos conocido hasta el momento. Sin duda una ciudad a la que volvería una y otra vez. Pero bueno, con el próximo video dejaremos atrás el ruido de la ciudad para empezar nuestra aventura sobre dos ruedas por el increíble norte de Vietnam, en la que será hasta hoy la aventura más bella de mi vida. Entonces espero verlos allí, gracias por su atención y hasta la próxima. Y por supuesto, no se te olvide suscribirte al canal. Ahora sí, hasta luego.